¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Hola a todos, soy Mr. Yugu, un chino común y corriente viviendo en Shanghái. Hoy quiero hablar de una persona que probablemente no necesita presentación en América Latina, Lionel Messi, y quiero hacerlo a partir de algo que llamó la atención de millones de chinos durante este mundial. Porque cuando muchos pensaban que estábamos viendo los últimos capítulos de su carrera, Messi volvió a aparecer en una Copa del Mundo como protagonista. Y una vez más, demostró por qué sigue siendo una leyenda. Lo primero que hay que entender es que en China Messi es muchísimo más que un futbolista argentino. Probablemente sea uno de los deportistas extranjeros más queridos y admirados del país. Incluso entre personas que no siguen el fútbol. ¿Por qué? Porque para toda una generación de chinos, Messi lleva casi 20 años formando parte de nuestras vidas. Muchos lo conocimos en el Mundial de 2006. Era joven, parecía pequeño al lado de otros jugadores, y sin embargo cuando tocaba el balón ocurría algo diferente. Con el paso de los años vimos cómo ganaba balones de oro, rompía récords y se convertía en una superestrella mundial. Pero también vimos algo más. Vimos sus derrotas, las finales perdidas, las críticas, los momentos difíciles con la selección argentina. Y eso es importante, porque mucha gente en China no empezó a admirar a Messi únicamente por sus éxitos. También lo admiró por su capacidad para seguir adelante después de fracasar. En la cultura china existe una gran admiración por las personas que perseveran, por quienes caen y vuelven a levantarse. Y durante muchos años, Messi representó exactamente eso. Por eso, el Mundial de 2022 fue tan especial para nosotros. Aquella final contra Francia no fue solamente una final para los aficionados argentinos. Millones de chinos sintieron que estaban viendo el final de una historia que habían seguido durante más de una década. Recuerdo que aquella noche las redes sociales chinas parecían una fiesta argentina. Había camisetas albicelestes por todas partes, memes, celebraciones, gente despierta hasta las 3 o 4 de la madrugada. Muchos sentían que Messi finalmente había conseguido aquello que le faltaba para completar su carrera. Y por eso, cuando hoy vuelve a aparecer en otro mundial a una edad en la que la mayoría de los jugadores ya se han retirado o han dejado de ser protagonistas, la reacción en China es muy particular. Ya no hablamos solamente de talento, hablamos de longevidad, de disciplina, de constancia, de alguien que sigue compitiendo al máximo nivel cuando muchos de sus antiguos rivales ya forman parte de la historia. Por eso muchos chinos dicen algo curioso, que Messi ya no juega contra otros futbolistas, juega contra el tiempo. Y cada vez que hace una gran actuación parece ganar otro partido más. Por supuesto, todos sabemos que algún día llegará el final. Ningún deportista puede escapar para siempre al paso de los años. Pero precisamente por eso cada mundial con Messi se siente diferente. Porque sabemos que estamos viendo algo irrepetible. Algo que quizás no vuelva a ocurrir en mucho tiempo. Si me preguntan cómo vemos muchos chinos a Messi, la respuesta sería sencilla. No admiramos a Messi únicamente porque ganó un mundial. Lo admiramos porque siguió luchando cuando todavía no lo había ganado. Y quizá por eso millones de chinos que no son argentinos celebraron su éxito como si fuera propio. Porque en el fondo, la historia de Messi no es solamente una historia de fútbol, es una historia de perseverancia. Y esa es una historia que se entiende en cualquier idioma. Continúe, diputada Cariñano. Gracias, señor presidente. Quiero hacer una cuestión de privilegio en contra del presidente Milei y de los bloques que gobiernan con él. La verdad que felicitarlos por la defensa que hicieron ayer del corrupto delincuente de Adorni. Vinieron los que pensamos que es un corrupto, vinimos ayer acá a tratar de interpelarlo, y todos los demás, los bloques como el PRO, que se rasgó las vestiduras sacando un comunicado y que después no se animó a sentarse. Yo me pregunto, y no sé si está el jefe del bloque, Ritondo, no está, qué lástima, porque acaba de sacar un comunicado el senador Martín Werling Lara, senador, pidiendo la interpelación del jefe de gabinete, la interpelación y la moción de censura. Entonces no era un show kirchnerista. Me parece que ustedes se comen los mocos, que no se animaron a sentarse acá, porque o Ritondo ha hecho negocios para él y todos ustedes básicamente la vieron pasar, como pasa siempre, ¿no? Con Ritondo. Evidentemente no es la posición del PRO, porque el PRO acaba de pedir la interpelación del jefe de gabinete. Yo puedo entender, en el caso de Santa Fe, a la ex vicegobernadora Scagle, al diputado del PRO, que no hayan estado acá sentados porque, bueno, acaban de recibir 400 millones de adelanto. Eso implica
no haber venido ayer y no venir hoy. Está bien, tiene un precio todo. Ahora, lo del PRO, me lo van a tener que contestar ustedes. ¿Qué pasa? ¿El PRO de acá no es lo mismo que el PRO del Senado? ¿Aquellos sí quieren que Adorni se vaya? Porque cuando se rasgaban las vestiduras, tanto Scalia como todos ustedes del PRO yendo por todos los canales de televisión diciendo que se tenía que ir Adorni, qué vergüenza Adorni. Bueno, les quiero decir que la única herramienta que tiene este Congreso de la Nación para echar a Adorni o para por lo menos interpelarlo es justamente sentarse en la banca y hacerle las preguntas que tienen que hacer. Explíquenme por qué no vinieron ayer y lo interpelaron y por qué el Senado está dispuesto a hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Tienen CBU diferentes? No lo entiendo, la verdad. La verdad que esto tiene que quedar claro porque la gente tiene que saber, porque ustedes se pasean llorando por todos los programas de televisión y después Adorni, que no dejó ni siquiera las cortinas de la Casa Rosada sin robarse, porque la verdad que es un contador devenido nuevo rico con consumos postergados, pobre hombre, la verdad que tiene una necesidad de todo, hasta de los dientes de la mujer terrible. Pero es tanta la caradurez de todos ustedes que después de haber defendido al ladrón, corrupto, chorro de Adorni, de no haberse sentado acá y defender que se robó hasta el agua de los floreros, no, voy a seguir hablando, se robó hasta el agua de los floreros, vienen hoy y hacen una entrega de la soberanía de la Argentina, porque hoy vinieron a votar el Super Rigi, porque si pensamos que el Rigi era malo, el Super Rigi es aún peor todavía. Es un proyecto que otorga incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años a inversiones superiores a los 1.000 millones en industrias que el propio Ejecutivo aún no define, sin contraprestaciones verificadas y con arbitraje internacional excluyente. O sea, beneficio fiscal sin evidencia de necesidad, con un costo aproximado del 1,7 del PBI, renuncia a la soberanía. Le hacen pagar a las pymes el 25% de las cargas sociales y a estas mega empresarios el 10%, a las pymes argentinas el 25% de ganancias y a ellos el 10%. La verdad que esto es obsceno, es nunca visto, pero encima a esto le tenemos que sumar que acaban de votar la entrega de 171 millones de dólares del pago a los fondos buitres. Y todo esto tiene que ver, por supuesto, con que Cristina está presa. Porque ustedes hace un año que la metieron presa a Cristina y hace un año que están entregando este país, que lo están saqueando y a los únicos que le va bien son a todos ustedes que cobran todos sobresueldos, que cobran de la estafa libra, Adorni, pero los argentinos cada vez la ven más negra. Vamos terminando, diputada. Tengo alguna cosita Sí, más nos vamos para terminando, no me diga bueno. no usted. Vamos terminando, Tengo gracias. alguna cosita para decir. 10 segundos. Bueno, le cuento a usted, Martín Menem, que no se puede gobernar indefinidamente en contra del pueblo, que hace un año que Cristina Fernández de Kirchner está presa y este país sigue sin rumbo. ¿Qué aplaudís vos? Sigue sin rumbo. Sí. No sé, te callás la boca, yo digo lo que quiero. Diputada, le quedan... Vamos terminando, por favor. Hace un año que proscribieron y sacaron del juego a Cristina Fernández de Kirchner porque es la única que se le puede parar de manos a todos ustedes, porque saben que tienen... gracias nada. Sí, gracias, es la única que caminando este país le puede ganar a Milei, a todos ustedes payasos y acompañantes de no sé qué VIP, juntos, todos ustedes. Gracias, diputada. No terminé, presidente. No terminé, el tiempo se le terminó. No terminé. Bueno, lo siento, diputada. ¿Sabe qué pasa? 10 segundos le apago el con el concepto este debería haber sabido que con la cual metieron presa a Cristina Kirchner. Muchas gracias, diputada. La cuestión de privilegio planteada por usted será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su posterior consideración. A continuación tiene la palabra el diputado Juan Grabois. Hola, muchas gracias, señor presidente. Algunos acá saben que tuve el privilegio de trabajar muchos años con el Papa Francisco. Y el Papa Francisco ya hace más de 13 años, cuando todavía las fuerzas productivas tecnológicamente avanzadas no estaban en el nivel que están hoy, dio el primer grito en Evangelii Gaudium contra el paradigma tecnocrático. Y León, su sucesor, hace cosa de un mes, lanzó el documento más importante de análisis moral
geoestratégico, ambiental, socioeconómico de lo que está sucediendo hoy en el mundo. De una contradicción antagónica que existe entre un paradigma que deshumaniza y la lucha por rehumanizar nuestras sociedades. León tiene una visión altamente crítica del rumbo que está tomando lo que aquí llamamos las nuevas industrias. Es decir, no se trata únicamente de ver los beneficios exorbitantes que tienen estas nuevas industrias en el proyecto de ley que estamos tratando. Se trata de ver qué es lo que van a hacer en verdaderas zonas liberadas que crean el territorio patrio. ¿Qué va a pasar en esas zonas liberadas? ¿Cuáles van a ser estas nuevas industrias? ¿Será la compra-venta de órganos, como dijo claramente el presidente Milei en el debate que tuvimos antes de que sea presidente? ¿Será tal vez crear las condiciones para que se desarrolle armamento que contribuya a los genocidios y a las guerras que vemos hoy en el mundo? Mientras las plutocracias tecnocráticas planifican al dedillo lo que van a hacer, Argentina pretende crear zonas liberadas, no planificar un futuro con verdadera libertad para sus habitantes, sino con libertinaje para los poderosos, cuando el rol del Estado es precisamente el contrario. El rol del Estado es regular a los poderosos para que los hombres y mujeres de esta patria podamos ser verdaderamente libres. ¿Y a cambio de qué todas estas concesiones? ¿A cambio de qué estas zonas liberadas? Es difícil porque no se explica. A cambio que vengan supuestas inversiones que muy probablemente entren dentro de este paradigma tecnocrático que denunciaba Francisco, que probablemente entren dentro de una cosmovisión absolutamente deshumanizadora de procesos tecnológicos como el desarrollo de la inteligencia artificial, que no va precisamente en camino de mejorar las capacidades del ser humano para vivir mejor, sino de profundizar las concentraciones de poder que hoy existen, lo que León llama la cultura del poder, va en función de los 5 principios que León establece y que todos los cristianos, y también los que no son cristianos, debemos prestarle mucha atención. El principio de bien común, el principio de justicia social, el principio del destino universal de los bienes, que no se puede anteponer al de la propiedad privada como un absoluto, el principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad. Este proyecto va de acuerdo a alguno de esos principios. No va de acuerdo a ninguno de ellos. No va a traer ni más ni mejores empleos. Eso es mentira. No va a traer salud, no va a traer educación, no va a traer mejores jubilaciones, no va a traer cultura. Viene a extraer, en función de objetivos perversos, los recursos de nuestra patria, los científicos de nuestra patria. ¿Va a ser feliz a nuestro pueblo? No lo va a hacer feliz. Hay que ponerle un límite a estas nuevas industrias, hay que regular estas nuevas industrias, no hay que ser regalón de nuestra soberanía con estas nuevas industrias. No se puede medir todo. Le digo también, por lo que dijo la diputada que habló antes, no se puede medir todo en dólares. Pueden llegar muchos dólares, pero si eso está en función de desarrollar redes sociales que reducen la capacidad cognitiva de nuestros pibes y pibas y que acá ni se nos ocurre regularla como están haciendo en tantos países del mundo que ven lo que está sucediendo. Se están creando verdaderas zonas liberadas, idénticas a las que se crea para la narcoestructura, pero para la tecnoestructura. Este es un proyecto que fortalece, que habilita el avance del paradigma tecnocrático en la Argentina que Francisco nos llamó a combatir. Hoy en minoría nos toca combatirlo acá en el Congreso y probablemente logren aprobarlo, la verdad es esa. Pero les aseguro que más temprano que tarde lo vamos a dejar en el Museo de la Infamia
y de la entrega. Muchas gracias. Gracias, diputado Grabois. A continuación tiene la palabra el diputado Juan Marino. Gracias, presidente. Lo primero que hay que decir es que este proyecto de ley de Superrigi no es un proyecto de ley aislado, sino que forma parte de un paquete legislativo, junto con el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que se trata mañana en el Senado, junto con la reforma a la ley de glaciares que ya fue aprobada y promulgada, y junto con el proyecto de ley de reforma a la ley de sociedades, con la cual quieren instaurar las sociedades automatizadas. Con este Superrigi lo que buscan es transformar a la Argentina en una economía de enclave, otorgándoles a los monopolios tecnológicos privilegios fiscales por 30 años y que cualquier litigio se desarrolle en tribunales extranjeros, con una cláusula abiertamente inconstitucional diciendo que cualquier disposición provincial es de nulidad insanable. Por eso hoy tenemos que decir con toda claridad que estamos ante un paquete legislativo que lo que busca es imponer un cambio de régimen. Así como el Superrigi tiene estas disposiciones, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada pretende eliminar el tope de venta de tierras a extranjeros, a ciudadanos extranjeros. Con la ley de sociedades pretenden darle personería jurídica a los agentes autónomos y la inteligencia artificial. Y bueno, con la ley de glaciares, la reforma a la ley de glaciares, ya habilitaron el saqueo de nuestra agua. Los data centers que dice que van a intentar instalar en base a la aprobación de estas leyes van a ser una máquina de consumo de recursos naturales, de agua, de energía. Han dicho acá que también están interesados en el litio. Básicamente están construyendo una economía de enclave donde monopolios tecnológicos extranjeros, especialmente estadounidenses, saquean nuestros recursos naturales sin generar puestos de trabajo y por lo tanto se apropian de la Argentina para desarrollar el laboratorio de su propia tentativa tecnofascista. Y esto hay que decirlo así, porque este paquete legislativo es un intento de cambio de régimen. Y lo quieren hacer pasar bajo el radar, mandando leyes diferentes. En su momento habían mandado la ley bases todas juntas, un mamotreto. Ahora aprendieron esa experiencia, mandan leyes por separado, en medio del Mundial también. Y nosotros no podemos permitir que pase por debajo del radar. Y no es casual que se hayan reunido con Peter Thiel, el fundador de Palantir, Milei, Luis Caputo, Sturzenegger, y después hayan mandado el Superrigi y la reforma a la ley de sociedades. Son leyes a la medida de los intereses de esos monopolios tecnológicos. Y como fracasaron en su intento de neoliberalismo monetarista autoritario de los banqueros, con los Caputo y los Sturzenegger, que solo tuvo una sobrevida porque aparecieron Trump y Bessent el año pasado con la promesa de los 40.000 millones de dólares y les permitieron ganar la legislativa del año pasado. Bueno, ese fracaso está dando lugar ahora con la llegada de Peter Thiel, de cuerpo entero, que ya anotó a sus hijos en la escuela en Argentina, a una tentativa tecnofascista. Y cuando decimos tecnofascista no es una valoración moral únicamente, que naturalmente, moralmente los repudiamos y son el mal. Es una caracterización política precisa de un proyecto donde la humanidad es descartable, que pretende fusionar a los súper ricos con los últimos desarrollos tecnológicos y así lo escriben, literalmente, explícitamente. Y esto no es un invento nuestro, lo denuncia la última encíclica del Papa, que denuncia el posthumanismo como un intento de romper la unidad de la humanidad como especie, donde los súper ricos pasan a construir una nueva especie y todo el resto de la humanidad es descartable. Y en Argentina quieren hacer el laboratorio de avanzada de ese experimento tecnofascista, con este paquete legislativo que tenemos que rechazar. Y para finalizar, señor presidente, ¿por qué tiene valor que hoy tomemos la palabra cuando es muy probable que hoy ustedes aprueben el Superrigi, que mañana ustedes aprueben le den media sanción al Superrigi y mañana media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada? Porque el hecho de que aprueben esas leyes no significa que las puedan aplicar.
porque sigue existiendo la lucha de clases, porque sigue existiendo la lucha popular, porque la humanidad tiene esa incómoda costumbre a querer ser libre, sobrevivir y persistir. Y alzamos la voz hoy porque queremos ser los primeros de todos aquellos que se van a poner de pie y se van a movilizar cuando sufran las consecuencias de este nefasto paquete de leyes, de esta nefasta tentativa tecnofascista. El Mundial va a pasar y ojalá ganemos, así tenemos una alegría en medio de tanto desastre de este gobierno de Milei. El Mundial va a pasar, pero el intento de los tecnofascistas de apropiarse de la Argentina va a continuar. Y por eso hoy, en esta Cámara de Diputados de la Nación, les queremos decir bien alto y bien fuerte: los tecnofascistas no pasarán, el pueblo argentino y la humanidad prevalecerán. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Marino. Gracias, diputado Marino. Un día especial para Neuquén porque va a haber un debate en la legislatura y marchas en torno al Palacio Legislativo de la provincia. Sí, de hecho estoy enfrente de la legislatura ahora, está muy cerquita de la ciudad judicial, ahora en un rato va a comenzar la movilización al Palacio Legislativo. Lo que se va a tratar es el acuerdo, se le va a dar estatus legislativo, se le pretende dar estatus legislativo al acuerdo que celebró la provincia de Neuquén con YPF. Algo adelantábamos creo que en la columna anterior y estuvimos charlando, una cosa realmente insólita. Un acuerdo para la explotación del GNL, del gas natural licuado, que celebraron la provincia y YPF, en el cual, ante cualquier controversia que exista entre la provincia del Neuquén y la empresa petrolera estatal, se va a dirimir en tribunales extranjeros. Yo ya, por eso solo, el convenio sería revisable para ver qué hay detrás, ¿no? Porque cuál es la razón o el motivo por el que una empresa estatal argentina y una provincia argentina celebren un acuerdo o un convenio de explotación con concesión a 30 años para la explotación del GNL con una prórroga en la jurisdicción. Y la razón es que en realidad es emula un poco lo que fue en su momento, con el argumento de que necesitamos el know-how de Chevron para poder explotar el no convencional en la provincia del Neuquén. Se generó un acuerdo que generaba pingüe negocio para Chevron y fue un acuerdo privado que costó muchísimo develar su contenido, el entramado societario que implicaba las transferencias de rentabilidad al extranjero con sociedades radicadas en Delaware bajo el seudónimo de YPF, porque esa era la realidad, asociada a empresas en Delaware bajo el seudónimo de Chevron, que implicaba giro de dividendos en clave de fuga de capitales sistemático de la rentabilidad que generaba. Hoy creo que se construyó un aprendizaje. Este acuerdo lo que autoriza es que YPF firme contratos con empresas radicadas en el extranjero y la concesión sea usufructuada como si fuera YPF. Es decir, le terceriza a YPF la gestión del recurso a la provincia del Neuquén con grandísimas exenciones impositivas en términos provinciales, generando una diferencia sustancial entre lo que implica una corporación energética y lo que paga de ingresos brutos y de otras regalías provinciales, empresas locales, que vos pudiste ver y lo tradujiste muy bien en el panorama sindical en la última vez, que hace pasar vergüenza a la Argentina en términos de regalía con lo que termina pagando una empresa petrolera en cualquier país petrolero o cualquier país gasífero en el país. Eso va a estar en debate hoy en la legislatura. Yo creo que la movilización. Te freno un segundo, Fer, porque quiero que pongamos ese cuadro para repasarlo. Insisto, hay muchos países que están nombrados. Está Arabia Saudita, Canadá, Rusia, Estados Unidos, Irán, Argentina y Venezuela. Vamos a tomar Venezuela, ¿no? Quizá porque hay una comparación permanente hace años, por lo menos 10 años en Argentina, de si nos parecemos o no, siempre despectivamente con Venezuela. Venezuela, recordemos, es un país que ha sido invadido.
su presidente ha sido secuestrado. De hecho, ayer lo escuchaba Donald Trump decir que ellos tienen la reserva más grande de petróleo del mundo porque dan por hecho que la reserva de petróleo de Venezuela es de Estados Unidos. Sí, incluyamos a Venezuela, dice, ¿no? Claro, la cuenta. Trump dice el petróleo de Venezuela es nuestro. Claro. Eso dice Trump. Ahora bien, en Venezuela dejan un 30% de regalías. Te pongo un paréntesis. Sí. Eso dice Trump. Si vos vas a los encuentros de energéticos en Houston, no solo incluyen a Venezuela, también incluyen Macamuer. Bueno, por eso. Ahora, una cosa es lo que se dice y otra cosa es los números. Volvamos al cuadro un segundito para repasarlo. En Venezuela dejan el 30% y el costo de extracción está entre 11 y 14. En el caso de la Argentina, el costo de extracción es más barato, está entre 7.50 y 9.50, y acá dejan tan solo 18, que bueno, ahora están viendo de bajarlo aún más, que de eso se tratan los diferentes RIGI, Super RIGI, bueno, y en este caso un acuerdo provincial. Y después cuando ves el costo de la gasolina, en Venezuela pagan el litro 70 pesos argentinos. Bueno, esta es la realidad que estamos viviendo, Fer, como si fuésemos invadidos. En realidad sí, nos han invadido de otra manera, distinta a la de Venezuela, ¿o me equivoco? Y la verdad que es bueno, cada columna lo venimos planteando con distintos ejes, aparte con la velocidad que va tomando el asunto, qué sé yo. Nosotros estamos discutiendo esto, ¿no? Un acuerdo entre una empresa estatal argentina y una provincia, el mismo día o la misma semana que se va a estar discutiendo la inviolabilidad de la propiedad privada, autorización para pago a fondo buitre. Yo creo que el problema es que esto es un proyecto colonial. El gran drama es que pasaron por la Argentina sin resistencia social. Y ahí es donde en realidad la interpelación más fuerte de esto tiene que ver con la introspección o el debate introspectivo hacia dentro del movimiento popular. Esta semana nada más la autorización para que la compra de propiedades de compra de tierras en manos de extranjeras, la utilización en clave de negocio de la ley de tierras sometidas a incendios, la apropiación de lagos y zonas periglaciares que autoriza la ley de glaciares y la ley de donación, el acuerdo de GNL. La noticia hoy fue la noticia porque hoy se empezó a cuantificar. Vamos a recordarle a la audiencia, el año pasado se liberó el cepo, ¿no? Se liberó el cepo para el giro de utilidades y dividendos al extranjero. Hoy se conoció el primer balance, pero claro, era para balances que se iniciaran el 1 de enero del 2025. Con lo cual, recién ahora estamos viendo los números de los giros de utilidades al extranjero. Hoy Infobae lo narró como un éxito de gestión, de que el sector energético logró girar, el sector energético, ¿no? Los mismos beneficiarios de RIGI, Super RIGI, exenciones impositivas ahora en el terreno provincial, acá en la provincia del Neuquén, que el sector energético logró girar en lo que va del año $500 millones en clave de utilidades. De hecho cita a Chevron, a Total, a Shell como empresas, pero después dice, hay una frasecita que utiliza igual que es sumamente... Es risueña si no fuera trágica, ¿no? Por cómo lo dicen, por cómo lo romantizan y cómo se naturaliza. Y algunas empresas argentinas que en realidad tienen domicilio en el extranjero, todas. Tecpetrol, Vista Energy, todas son empresas que están en algún paraíso fiscal radicadas, a las cuales ahora se les autoriza a no solamente tener vehículos societarios en clave de exenciones impositivas masivas con el RIGI, y pretenden ahora extenderlo esta semana misma con media sanción dándole en diputados al Super RIGI, sino que además tienen enormes beneficios locales. Y ahora empezamos a ver los números concretos, $900 millones girados como dividendos por empresas multinacionales, de los cuales la mitad corresponden al sector energético. Fer, ¿cómo viene hoy entonces el debate en la sesión, en la legislatura? Y también hay marchas, ¿no? Alrededor justamente de esa discusión. Sí, los gremios estatales convocaron un paro, la movilización arrancó a las 10, yo pues estoy en esta zona y ya me quedo por esta zona, arrancó a las 10 desde el monumento a San Martín, que lo separa unas 20 cuadras aproximadamente de la legislatura.
y va a terminar acá en la legislatura. Yo creo que la actividad va a ser larga porque el debate va a ser largo y yo creo que va a ser una interesante movilización. Marcelo Rucci. Marcelo Rucci es quien lidera el sindicato de petroleros allí en Neuquén. Es Neuquén, Río Negro, La Pampa, ¿no, Fer? La seccional. Sí. Claro, ellos apoyan este proyecto de GNL y yo citaba en el panorama un comunicado que llama la atención, ¿no?, por la visión geopolítica del señor Marcelo Rucci. Dice Rucci: nosotros lo vemos bien el proyecto porque es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Será el salto que se necesita para prácticamente duplicar la producción actual, abrir nuevos mercados y generar los recursos necesarios para contribuir al desarrollo de todos los neuquinos. Y después hace una mirada de perspectiva. Dice: ante el avance de las energías limpias, sacar y comercializar el gas ahora es darle una oportunidad de trabajo a la gente, en lugar de que quede en el subsuelo sin haberlo explotado. Si avanza la energía limpia, no nos podemos quedar con el gas abajo. Yo lo leí, lo releí y digo, no puede estar diciendo esto este muchacho, pero bueno, vaya y pase, ¿no? Es como que los petroleros andan ahí a la cola de las multinacionales diciendo, si no se nos escapa el gas. Algo así entendí, Fer, que dice Rucci. A ver, primero restémosle una consideración, ¿no? Ahora o nunca. La verdad que hablar de hidrocarburos y decir la palabra ahora o nunca ya es risueño, es sumamente precario. Es decir, vamos a aclarar, el gas, el petróleo están acá abajo de que el ser humano caminara por esta tierra y va a seguir ahí si nadie lo extrae. Con lo cual, ahora o nunca es un concepto bastante paradójico para hablar de hidrocarburos, o salvo que sea una adhesión política a el proyecto actual, es decir, a el grado de extranjerización máximo posible alcanzado en materia de producción de hidrocarburos, la búsqueda de que las corporaciones lo hagan pagando salarios que están muy a la baja de otro tiempo histórico, con condiciones laborales que distan mucho de las conquistadas oportunamente, con libre giro de utilidades al extranjero y con muy baja tributación, baja reinversión y cero provisión de la producción energética a los sectores industriales que están en retroceso en la Argentina. Si es ese modelo, que es el modelo que hoy rige en materia de hidrocarburos y en materia de producción política local, se entiende que Marcelo Rucci, el sindicato de petroleros, lo que busca cuando dice ahora o nunca es bajo este paradigma. Es como si hablara un petrolero, ¿no? Digo, no como si hablara... Claro, como si hablara Bulgeroni, ¿no? Bulgeroni puede decir petrolero. Ahora o nunca, lo puede decir Galucho. Cualquier empresario petrolero que haya entrado en el RIGI, esté pagando nada de tributo, esté girando utilidades del extranjero, se la esté llevando en pala, esté pagando salario a la baja, cualquiera de esos empresarios petroleros te diría, es ahora o nunca, loco. Ahora voy al comunicado de la Confederación Mapuche, que me parece interesante porque habla de la estafa electoral. Plantea la Confederación Mapuche: en la época de la estafa preelectoral, Figueroa gritaba, se viene un Neuquén con industrialización local. Todos aplaudían porque un desarrollo a largo plazo con valor agregado en origen es lo que Neuquén siempre ha reclamado. Un par de años después, las petroleras imponen un modelo extractivista, dice la Confederación Mapuche. Absolutamente cierto. La verdad que, mira, hace el 20 de junio, el día que Manuel Belgrano pasaba la inmortalidad y nosotros recordamos la bandera, el evangelio del día, para los que somos católicos, era un versículo del Evangelio de Mateo, que es el famoso: no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y al dinero. Bueno, la verdad que nos debiera inspirar muchísimo más el Evangelio ese, pero parafraseando ese Evangelio, que mucho tiene que ver con la forma en que Belgrano miraba la realidad que le tocaba enfrentar, parafraseando eso, no se puede servir al Neuquén y al extranjero al mismo tiempo. Bueno, Figueroa anda en esa disyuntiva. Llegó con la retórica de la neuquindad y termina trabajando para intereses extranjeros.
Fer, ¿a cuántos kilómetros está Anielo de Neuquén, la ciudad de Neuquén, capital? 100 kilómetros. 100 kilómetros. Bueno, porque el intendente de Anielo, Fernando Banderet, se hizo viral porque la semana pasada en una entrevista lo que dijo es: no vengan a Anielo. Y si vienen, vengan con algo seguro y vengan solos, no vengan con la familia. Ayer lo analizábamos con Gervasio Muñoz, que analizábamos un poco el boom inmobiliario, seguramente comparte la renta petrolera. No sé si lo escuchaste a Banderet. Sí, lo escuché, creo que lo analizamos en la otra vuelta, lo estuvimos charlando un rato y a mí me parece insólito plantear ese modelo extractivista puro, ¿viste? Vénganse sin la familia. No, loco, no podemos pensar el trabajo desde esa cosmovisión. Si genera laburo, la energía tiene que generar la infraestructura social, cultural, política, económica, sanitaria, educacional, que permita albergar a los trabajadores en condiciones dignas de poder desarrollar su trabajo. Ya laburar en diagrama, como se lo conoce, laburar en campo, laburar largas horas fuera de tu hogar y demás, ya te aleja de la familia, te va poniendo en un lugar... Una pregunta sobre eso, porque Anielo, tengo entendido que tenía 1000 habitantes, con el boom de Vaca Muerta llegó creo que a 20.000, pero que hay unos 20.000 más que llegan todos los días por rutas que están bastante mal y que son 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Es bastante complicado también el día a día del petrolero. Anielo tenía una economía rural, tenía una economía de crianceros, chivo, como comunidades mapuche, chivo, cordero. Tenía una actividad, era una comunidad de esas características hasta la llegada del no convencional. De hecho, y la verdad que es un testimonio vivo de cuál es la regalía, ¿no? Digo, porque el boom de Vaca Muerta. Bueno, Anielo es el primero que tendría que estar conociendo el boom de Vaca Muerta, porque Loma Campana está ahí. Porque es ahí donde ya llevamos un promedio de más de una década de explotación de no convencional. Más de una década. Sí. No es que hace 3 años empezó, más de una década. Entonces debiera haber las virtudes de ser la Dubái del desarrollo energético, que es la venta. Si uno se sienta y se pone a escuchar a los traficantes de ilusiones de los empresarios petroleros, bueno, el derrame que va a provocar que ellos se llenen de guita es una cosa espectacular, ¿no? Va a transformar el territorio donde saquean en un paraíso. Bueno, Anielo es el testimonio vivo de eso, ¿no? Casas containers apiladas una arriba de la otra, alquileres por las nubes, un costo de vida sideral, vengan sin la familia y ahí andan, vicio a diestra y siniestra, atravesando la vida cotidiana de los laburantes en sus horas de descanso. La verdad, un desmoronamiento del tejido social, de la vida emocional del laburante que después termina poniendo su cuerpo en sacrificio para poner en sacrificio nuestra tierra. Bueno, yo creo que ese modelo hay que combatirlo. Se puede pensar la producción de la riqueza energética en la Argentina desde un paradigma absolutamente distinto del que como se está explotando hoy, con un fuerte protagonismo del Estado para nutrir las industrias nacionales y poder generar trabajo de calidad, trabajo en condiciones dignas de laburo y con una remuneración acorde, y que no se lo termine llevando ni el negocio inmobiliario ni las necesidades sanitarias o habitacionales, que terminan siendo el gran problema que los laburantes terminan enfrentando en la vida cotidiana, además de vicios, sacrificios. Bueno, yo creo que se debe, es una obligación ética del movimiento nacional pensar un modelo y un paradigma distinto para explotar la riqueza energética de nuestro país. Porque aparte de todo esto, en el gremio petrolero hubo pérdida de puestos de trabajo. Claro. 2.000 laburantes aproximadamente en provincias como Chubut y Santa Cruz perdieron su trabajo por estar en los pozos convencionales, porque se volcó todo a lo no convencional. ¿Es así? Y una conflictiva, y aparte una conflictiva cotidiana, si se quiere, por condición, por cambios societarios en el camino, pérdida de años de antigüedad del trabajador petrolero, cambio de convenio en la forma que explotan, factores de productividad firmados durante el macrismo que siguen vigentes. Hay una conflictiva que es cotidiana, esto no es
el trabajador petrolero puede destacar su salario en relación a la miseria que lo rodea, pero está lejos, lejísimos, claro, de ser equivalente a la riqueza que produce. Anda a Texas con lo que cobran. Esa es la definición, ¿no? Hoy hay un destaque de los ingresos de los trabajadores petroleros, y así lo vive culturalmente el trabajador petrolero. Yo laburo en el petróleo, el destaque de sus ingresos, de su capacidad económica, es por la miseria que lo rodea. Claro. No por la dignidad de los ingresos que produce, no por equivalencia con la riqueza que produce. Produce infinidad de riquezas el trabajador petrolero y se lleva una partecita muy chiquita de ella. Fer, querido, un fuerte abrazo. Muchas gracias, abrazo grande. Fernando Daniel Gómez. Resulta que el presidente habla cada vez que quiere ante una fundación que oculta el dinero que recauda, oculta la fuente del dinero que recauda, que es una suma varias veces millonaria, y que nadie le pregunta por esa fundación. Anoche, una vez más, en ese antro de la corrupción que es el Yacht Club de Puerto Madero, perteneciente a los hermanos Neus, Javier Milei se despachó de nuevo contra la prensa, contra los analistas económicos, contra los economistas que le critican el rumbo del gobierno, y sacó pecho de lo que considera sus logros en medio de los escándalos de corrupción que siguen amontonándose y de los cuales está zafando solamente porque lo protegen jueces amigos y diputados cagones, como los que ayer evitaron la moción de censura y blindaron de manera vergonzante a Manuel Adorni, a pesar de que vimos cómo vivió estos 2 años y medio en lujo más escandaloso, muy por encima de lo que le permitían sus ingresos declarados. Pero claro, habla Javier Milei en la Fundación Faro, y lo hace en el Yacht Club de los hermanos Neus. Hermanos Neus que se convirtieron en apenas 3 años en jugadores clave de un establishment que ni los tenía en cuenta hasta que asumió Milei, solamente por haber vivido su infancia en el mismo country que Santiago Caputo, ese asesor todoterreno que tiene a su hermano manejando justamente la guita de la Fundación Faro. Claro, el grupo Neus pasó de vender gaseosas en el conurbano a quedarse con la red troncal de energía eléctrica, la red de alta tensión de Transener, a meterse en el negocio de la hidrovía, donde finalmente coronaron de la mano de Servimagnus, del grupo Román, un papel que los va a tener como beneficiarios, como subcontratistas, como pata local de la empresa belga Jan de Nul, que se quedó con la licitación. Pero claro, antes de eso ya se habían quedado con represas en la Patagonia, con Alicurá entre Río Negro y Neuquén, con Cerros Colorados en Neuquén, se habían quedado con una generadora eléctrica en Mendoza que se llama Potrerillos, consiguieron a partir de eso también poner una pata en el mundo de la minería, están expandiéndose para trabajar también en el rubro gasífero, en la extracción de gas, que bueno, va a tener beneficios impositivos impulsados por ese oficialismo que integran y al que empujan. Pero claro, la Fundación Faro es una especie de cueva donde nadie puede ver cómo se junta un montón de guita que ponen empresarios amigos y que luego va al proselitismo, va a las campañas políticas, tanto para las elecciones como durante todo el tiempo en las redes sociales. Y esto empezó a generar un poco más de escándalo del que venía generando hasta ahora. Ale Rebocio, por ejemplo, que conduce un programa acá los sábados,
viene pidiéndole a la Inspección General de Justicia que blanquee quiénes son los aportantes de una fundación que juntó 5 millones de dólares en apenas 3 meses, cuando Milei llevaba 1 año de asumido. Mucho más de lo que juntaron, por ejemplo, las 3 fundaciones que armó el PRO en su momento, también para recaudar guita para sus campañas electorales. Claro, con 1 año de demora presentó la Fundación Faro su primer balance, el de 2024, que reveló esa recaudación de más de 5 millones de dólares, más de 4.900 millones de pesos de aquel momento. Lo que todavía no blanqueó la Fundación Faro es con publicar las cuentas de 2025, esto debió haberlo hecho el 30 de abril pasado, ni declarar quiénes fueron los aportantes que le dieron esos 5 millones de dólares. Claro, la IGJ supuestamente recibió ya el listado, pero el listado no está siendo entregado por este organismo que depende del ministro de Justicia, de Juan Bautista Maíquez, y que encabeza Alejandro Ramírez. Lo que le viene entregando a la prensa Ramírez, quizás blindado también a su vez por Maíquez, son los números más genéricos, las cuentas generales de la fundación, sin el detalle de estos aportantes que, por ejemplo, las fundaciones del macrismo sí entregaban, individualizándolos a ellos. Ale Rebocio le preguntó a María Luciana Duca, que es responsable de despacho y documentación de la IGJ, le preguntó a Andrea Basile, jefa del Departamento Contable de Entidades Civiles de la IGJ, que a su vez firmó la recepción del balance de Faro, y no obtuvo respuesta. La IGJ dice que ya informó todo lo que corresponde informar en un lugar donde, insisto, se recaudan fondos para las campañas que hace todo el tiempo el gobierno para incidir políticamente sobre la población. El portal Chequeado, que también está trabajando esto, bastante en soledad, quiero decir, porque es un tema muy, muy importante al cual la gran prensa no le da demasiada importancia, publicó esta mañana que la Fundación Faro gastó 135 millones de pesos, o sea, casi $100.000, apenas en los últimos 3 meses, para publicar anuncios contra el feminismo y contra la inmigración. Lo admite esto la propia Meta, la empresa dueña de Facebook, dueña de Instagram, dueña de WhatsApp, que tiene una biblioteca de anuncios y donde figura la cuenta Ratio Oficial, que pertenece a la Fundación Faro y que gastó esos 135 palos en 4.168 tweets o posteos promocionados, lo cual se suma a la guita que había gastado entre marzo de 2025 y junio de este año, que fueron 1.238 millones de pesos, considerados por Facebook como publicidad política o electoral. Los posteos son todos o contra la migración, contra el feminismo, contra el peronismo, contra lo que ellos llaman la agenda woke o la agenda progre, y para eso ponen su guita los empresarios que ahora no quieren que queden sus dedos marcados. ¿No les da vergüenza? Yo sé los nombres de varios, no los voy a decir hasta no tenerlos en papel, pero ¿no les da vergüenza poner su guita a cambio de acceso a los funcionarios que luego les dan negocios para que esa guita se use, por ejemplo, contra los discapacitados? Digo, porque los posteos que promocionan desde la Fundación Faro, después, entre otras cosas, vienen a cuestionar la lucha de las familias que reclaman que sean cubiertas las prestaciones por discapacidad, entre otras cosas. Claro, anoche, cuando habló Milei, habló en lo que él llama la batalla cultural contra los progres, contra la izquierda, contra todos los que se le oponen de verdad, digamos. Pero lo que sigue escondiendo, lo que sigue sin mencionar, es con qué guita lo hace.
En esos avisos que reconoce Meta, que reconoce Facebook, que son millonarios, son avisos que, bueno, como digo, no cumplen en absoluto con la ley electoral argentina. No digo que la haya cumplido especialmente ninguno de los últimos gobiernos, porque siempre las campañas se hacen con guita sucia. Pero como este tipo de publicidad no se puede pagar con guita sucia, porque la tienen que pagar desde una cuenta hacia otra cuenta bancaria, bueno, se ve que blanquean a través de esta fundación. Y la fundación se ha convertido en un faro de saqueadores, porque tiene a los fachos más recalcitrantes como autoridades. La dirige el propio Agustín Laje, que ayer también habló, pero la integran tipos que tienen también otras filiaciones políticas, gente a la que parece que no le importa tanto la política, porque han pasado de partido en partido durante sus vidas sin ningún problema. Qué sé yo, el tesorero, por ejemplo, Daniel Macías, Marcelo Daniel Macías, un contador de 67 años que fue director suplente en Metrovías, que fue director suplente en Transener. Los socios que figuran también y que pertenecen a un estudio de abogados, el estudio Ferrari, que fundó Gustavo Ferrari, candidato a dirigir la AFI en caso de que el candidato Daniel Scioli ganara las elecciones en 2015. Después se convirtió en ministro de Justicia de María Eugenia Vidal, este Ferrari. O sea, iba a ser funcionario de Scioli, fue funcionario de Vidal, y después fundó el estudio en el que militan 3 de los socios de la Fundación Faro. Uno es Julián Lucea, director en Abogados Ferrari, que fue funcionario del Consejo de la Magistratura, de SOFCE, la operadora ferroviaria, de la Municipalidad de San Isidro, de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, otra cueva. En fin, otros que también figuran son Manfred Kuchen, un abogado de 41 años, vicepresidente de este estudio Ferrari, y Enrique Sarabi O'Keefe, de 42 años, que ya laburó en la Cámara de Senadores, en el Ministerio de Justicia, en la Asesoría General de Gobierno. En fin, este último además es presidente de Carajo Sociedad Anónima, una usina de estas ideas de ultraderecha, donde tiene su programa El Gordo Dan, y donde habitualmente hablan o el ministro de Economía, Caputo, o el propio Javier Milei. Claro, son gente que busca negocios. Hay un abogado que se llama Mariano Grondona, por ejemplo, un miembro de otra familia importante del mundo abogadil y también del periodismo. Hay gente que está ahora como funcionaria en el Estado, como Noelia Ruiz, por ejemplo, que preside ahora el ORSNA, el organismo regulador de los aeropuertos, de donde acaban de rajar al tipo que encontraron con todo tipo de drogas y con 4 palos verdes en la casa, Leal, el que lleva el apellido Leal, que fue reemplazado por esta mujer de 39 años que luego de haber estudiado Relaciones Internacionales en la UCA, pasó por la Municipalidad de Vicente López, o sea, laburó con el PRO, estuvo como asesora en jefatura de gabinete cuando gobernaba María Eugenia Vidal en la provincia, estuvo en el gobierno porteño, estuvo también en empresas como Transener, y ahora de la mano de Santiago Caputo llega tanto a la Fundación Faro como al ente regulador de los aeropuertos. Estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando, como les decía, de más dinero del que se recaudó en todas las fundaciones que tuvo el macrismo. Y dinero, además, que se maneja en un lugar muy particular, muy cerquita de la Casa Rosada. La fundación tiene sus oficinas en Reconquista 40, en el 3er piso. Un piso más arriba está Green Consult
SRL, que es la razón social de la consultora MOVE, donde se formó Santiago Caputo, una consultora que creó el hijo del ministro de Salud, Rodrigo Lugones, donde trabajó también Guillermo Garat, actual funcionario en YPF, que han trabajado para el que paga, ¿no? Han asesorado a Milei, obviamente, como lo hizo Caputo, han asesorado a Patricia Bullrich, como hizo Derek Hampton, que ahora vendió sus acciones en MOVE, y hasta a Guado de Pedro, como lo hizo Garat en su momento cuando el senador kirchnerista se iba a presentar como candidato presidencial. Es una consultora que tiene de vecina a Faro, y Faro es una fundación que a su vez tiene 4 marcas registradas. Fundación Faro Argentina, esta ratio oficial que les contaba hace un rato, que puso publicidad contra las mujeres, contra los migrantes en las redes. RR es otra de sus marcas y Academia Libres del Mundo es otra de ellas. Los registros que hay de la guita que gastan, por ejemplo, la guita que gastó Ratio, como les decía, tanto en estos avisos de los últimos 3 meses como en los avisos que, los casi 20.000 anuncios que puso en el último año, es toda guita que no sabemos de dónde sale y que deberíamos saber porque la IGJ debería hacer público. Claro, no lo hace porque nadie lo obliga, porque nadie obliga a que cumplan la ley, del mismo modo que nadie está obligando a Manuel Adorni a irse de un cargo para el que ya no está apto luego de haber confesado que se olvidó de declarar $500.000 en su declaración jurada. Pero claro, hay toda una trama de complicidades en torno a un Faro que más que iluminar, oscurece. Un Faro de saqueadores donde un montón de tipos de mucha guita han puesto $5 millones, apenas abrió, pero no quieren que figuren sus nombres. No quieren que figuren sus nombres. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda. Pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar. Pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes.
ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido.